Muy bien, pues nada, buenas tardes a todos y bienvenidos al Museo Nacional de Ciencias Naturales. En esta era que nos está tocando vivir de mascarilla, pues para mí es un placer volver a teneros aquí, aunque sea en minoría. Estoy seguro que la sala estaría llena si no fuera porque las circunstancias no lo permiten, porque como veis, pues nos acompaña pues una persona pues muy conocida por todos, ¿no? Como es Joaquín Araujo. A Joaquín, un día 17 de diciembre de 2019 le habíamos invitado a que viniera aquí a darnos una conferencia y se encontró con que en realidad le habíamos engañado porque lo queríamos era darle nosotros a él un homenaje. Y entonces, pues bueno, la conferencia ya la tenía preparada, quedó un poco pendiente, pero con un virus por medio pues no ha sido posible hasta ahora. Luego, como Joaquín es una persona muy prolífica y muy trabajadora, pues tiene más asuntos pendientes con nosotros también, que espero que en algún día podamos ponernos al día. Y espero entonces que le tengamos por aquí más a menudo. Pero bueno, mientras tanto, pues ¿qué voy a decir de Joaquín? La verdad es que Joaquín es una persona, por un lado, muy fácil de presentar, porque creo que todo el mundo le conoce, y por otra parte, pues podríamos estar presentándole durante horas, por todo lo que hace, todo lo que ha hecho y todo lo que todavía le queda por hacer, ¿no? Él se presentaba aquí como autor, naturalista y campesino. Yo creo que también le podríamos añadir muchos otros adjetivos, ¿no? Como divulgador, por lo menos, ¿no? Una persona muy conocida y sobre todo que vive en constante diálogo con la naturaleza, y por eso creo que él nos puede ilustrar muy bien sobre lo que la naturaleza nos puede enseñar y nos puede decir. Y hoy creo que nos va a ilustrar con parte de esos conocimientos que él ha ido adquiriendo, ¿no? Con esa ética de la natura que él nos va a contar, qué nos recomienda la naturaleza, probablemente para, entre otras muchas cosas, para poder sobrevivir como especie, que no sería poco. Y poco más, Joaquín, encantado de tenerte otra vez aquí, encantado de verte y cuando tú quieras. Gracias. Por supuesto, un placer. Muchísimas gracias por acogerme por enésima vez. El sentimiento de gratitud probablemente pudiera ser exhibido como precisamente una de las primeras propuestas que el mundo al que pertenecemos y del que casi siempre intentamos escapar por el peor lado posible, que es el que nos dirige a nosotros mismos, y de ahí ya tomo un poco el hilo conductor de las palabras, porque el peor destino del hombre es el hombre mismo. Y por tanto el extravío es extraordinario, el haber volcado toda la capacidad extraordinaria, fascinante, todo lo que la mente y el corazón pueden proponernos, pues lo acabamos condenado a una prisión que, insisto, es la de nosotros mismos. Pero ahí empiezan las propuestas de la natura, y es precisamente tener otros destinos infinitamente más amplios, más bellos, más hermosos, y últimamente hay que añadir la palabra clave, también más saludables. Entonces, en este sentido, yo no puedo por menos que recordar lo que ya ha sido mencionado. Tengo infinitos motivos de gratitud hacia esta casa. Probablemente no es más que un fruto más del azar. Exhibo constantemente una suerte de bandera de inocencia cuando se me pregunta: ¿y a usted cómo le ha dado tiempo a hacer tantas cosas? ¿Y usted cómo puede trabajar en 8 o 10 frentes profesionales al mismo tiempo? ¿A usted cómo ha podido plantar tantos árboles como ha plantado? Digo, yo soy inocente, simplemente he dicho que sí cuando me han propuesto cosas y luego he aceptado. Realmente la charla de hoy resume pues ni más ni menos que 52 años ya largos de búsqueda de amistad con lo diferente, respeto y defensa de eso que es diferente, y luego intentar, como creo que es algo absolutamente compartido por todos y especialmente por los presentes, supongo que la mayoría amigos de las ciencias de la vida, porque mi trayectoria empieza en esta casa.
no me cansaré de decirlo. Yo creo que lo he dicho las veintitantas veces que he dado conferencias desde esta plataforma. Pero claro, cuando hace 16 meses, ¿no?, fue aproximadamente, con el mejor de los engaños posibles, porque es fácil que uno se entere de que le van a hacer un homenaje por cuestiones, por fugas, por filtraciones, pero fue sorpresa total cuando yo entré por ahí el 17 de diciembre del año 19, para que aquí, pues no sé cuántas personas habría, pero más de 100 seguro, se acordaran de mi ancianidad, de que yo llevaba en esos momentos llevaba 51 años de dedicación a una cadena de fortunas, de compromisos y en no poca medida de alegrías y satisfacciones, ¿no? Porque no es difícil. No es difícil estar al lado de la vida cuando te has enamorado de la vida, y esto que parece un lugar común probablemente no lo es tanto, porque si no, no estaría siendo demolida la vida con tan aparatosa contundencia y con tan estremecedora eficacia como en estos momentos ha hecho y mantiene todavía entre sus preferencias y prioridades esta civilización. Yo estaba ya agradecido a esta casa y a partir del 17 de diciembre del 2019 pues ya no sé dónde poner el apelativo, no sé qué palabra usar, porque es sencillamente la imposibilidad de... Es curioso porque para mí agradecer es una necesidad congénita, es una necesidad que yo estoy convencido de que está en nuestros propios genes, pero en los que están olvidados, en esos que ocupan solo un rinconcito de la conciencia, de la memoria, en un esquinazo de un territorio vastamente demolido por el olvido, que eso es la conciencia humana, algo arrasado por el olvido de lo que somos y lo que es. Pero curiosamente ahí siempre podremos encontrar en la esquinita a la izquierda, ahí al fondo, hay gratitud. Sigue habiendo gratitud. Gratitud por el hecho de estar vivos, gratitud porque es necesario reconocer de dónde proceden todos los elementos que nos permiten estar vivos. En ese aspecto, pues la hospitalidad, en el sentido más amplio y genérico del término, pues es algo que siempre hay que agradecer. Cuando algo nos acoge, cuando algo nos permite, incluso como es el caso de esta casa, de esta institución, de la Sociedad de Amigos del Museo, nos permite compartir lo aprendido ahí afuera, lo que nos ha conmovido, lo que nos ha ilusionado, lo que hemos podido estudiar, porque aunque yo abandoné hace mucho tiempo la vertiente investigadora, pues mis primeros pasos fueron pertenecer a la Sociedad Española de Ornitología cuando aún tenía residencia en esta casa y estuve unos cuantos años, pues, prácticamente como si fuera un biólogo, que no lo soy, detrás de los pajaritos intentando aprender el máximo posible. Gratitud como necesidad. Por el sentido de la hospitalidad. El sentido de la hospitalidad es probablemente la primera característica del mundo de la naturaleza. Y de la misma forma que nos suele acompañar de forma espontánea esa gratitud cuando alguien pues comparte con nosotros desde su hogar por unos instantes a su comida, o incluso cuando se comparte simplemente un cambio de impresiones. Esa hospitalidad es absolutamente fundamental, y que nazca de ahí la gratitud me parece absolutamente fundamental. Es más, ahora que está bastante de moda y que yo os lo recomiendo, ha salido hace aproximadamente 3 meses un libro que yo creo que debía ser de obligado cumplimiento, es decir, lectura, que es una trenza de hierba sagrada. No sé si alguno lo tiene en la cabeza. Es un libro de Robin Wall Kimmerer, publicado por Capitán Sweet. Pues es un libro que se resume
curiosamente, tengo que decirlo, no es que nadie sea original del todo, ni nadie ha inventado realmente nada en la historia de la transmisión del pensamiento. Todos somos herederos de muchas cosas, pero para mí fue una satisfacción que el eje principal de ese libro fuera exactamente el mismo que sostenía Mi placer de contemplar, publicado hace ya 9 años, ¿no? La gratitud. Yo resumía todo lo que la naturaleza me había dado, todo lo que yo había disfrutado contemplando, todo lo que me habían canalizado hacia mis emociones, mis sentidos convencionales. Es un libro que está dedicado cada capítulo a un sentido y qué relación tiene contigo la naturaleza a través de esos sentidos, ¿no? Pues esa impresión, que además incluso era troncal absolutamente en algunas culturas aborígenes del norte de América, que su relación con la naturaleza era dar las gracias, así de claro, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos una de las propuestas éticas. Es más, probablemente la vertiente más desagradable, probablemente la que realmente suele pasar inadvertida, secuela así como un poco de tapadillo, disfrazada, es que esta civilización es extraordinariamente mezquina. Es una de las definiciones. Esta civilización funciona como guadaña hacia los diferentes, hacia la vida, hacia la naturaleza, por pura mezquindad, porque no quiere dar esas gracias, no quiere expresar gratitud por el hospedaje, por la hospitalidad. Es más, es un juego de palabras que es bastante frecuente en mí. Es más, yo considero que la literatura fundamentalmente es jugar con las palabras y uno pretende ser escritor desde hace muchos años. Esta civilización tiene a la hospitalidad hospitalizada, la tiene como a los infectados por COVID, los tiene en la UCI, tiene a la hospitalidad en la UCI por pura mezquindad. Pues la primera, yo creo que apuesta, propósito, demanda que la naturaleza es capaz de expresar, y si tenemos tiempo entraremos en el verdadero debate de que la naturaleza se expresa o no se expresa. Probablemente si tenemos una visión muy materialista, muy realista, muy práctica, incluso muy científica, pues podremos negarle esa posibilidad de coloquio, de diálogo con la naturaleza. En mi caso, desde luego, no lo hago. Creo que llevo toda mi vida dialogando con los paisajes, ¿no? Pero precisamente he querido empezar dando las gracias por lo que a mí me ha pasado en esta casa, comparándolo con el dar las gracias, que precisamente es fundamental, porque la expresión básica de la mezquindad es olvidarse de los favores recibidos. La mezquindad se da en el cambio de generaciones, la mezquindad se da de forma absolutamente demoledora en los equipos humanos. La mezquindad se da invariablemente, casi, exceptuando lógicamente los casos aislados que tenemos por suerte, donde agarrarnos en todas las esferas. Siempre hay unas pocas excepciones, pero no digamos en el mundo de lo público. Es algo aterrador, con qué facilidad, y tenemos tal cantidad de ejemplos a diario, con qué facilidad se olvidan a los maestros, a los predecesores, a los sabios que nos han permitido pensar como pensamos, o incluso a los padres, directamente a los padres. Muchas veces la mezquindad es la bandera que esgrime un hijo con su padre, ¿no? Y esto realmente creo que hay que superarlo, ¿no? Gratitud contra mezquindad. Disolver lo antes posible la mezquindad. Es decir, el magnífico estado del alma que es sentirse agradecido. Expresarlo y, consecuentemente, pues, si no te paralizan los estereotipos y toda la secuela que está detrás de la mezquindad, si estás agradecido, procuras devolver algo a cambio. Puedes tener las 1000
formas y maneras que se pasen por la cabeza de cualquiera. La reciprocidad, que curiosamente está muy a la orden del día, con el do des, que eso en nuestras sociedades, en nuestra civilización funciona mucho. Dame tú un poco, yo te daré, así, pero eso no es verdadera reciprocidad. Eso es interés por interés. Es un toma y daca que muchas veces pues consolida relaciones sociales, pero que también están impregnadas de mezquindad. La gratitud es ponerse a hacer las cosas más parecidas a las que hace la gran casa de la vida. La biomímesis, en una palabra, que cuidado que está clara y estudiada y emulada, ¿no? En tantas cosas, ¿no? Siempre me viene a la cabeza, perdonar la referencia autobiográfica, bueno, no la perdonéis, porque yo mantengo que si no cuentas lo que has vivido en primera persona, que es de lo que puedes estar seguro, pues probablemente estás engañándote a ti mismo y probablemente engañando. Anécdota, una vez que durante 1 hora 5 personas de un nivel cultural extraordinario intentaron dar con algún ejemplo de algo hecho por los humanos que no tuviera un precedente natural. Entre esas personas había desde astrónomos a grandes científicos, desde lingüistas a algunos de los periodistas más famosos de este país. Está grabado, quien quiera comprobarlo está en un podcast de Radio Nacional. Y 5 personas distintas durante 1 hora venga a decirme, oiga, ¿y esto? Eso también lo inventó la naturaleza, aquí y en esto, ¿no? Bueno, pues simplemente esa forma de aceptar que hay cosas que nosotros hemos, por supuesto, multiplicado como si tuviera una fuerza de palanca, ¿no? Pero que el diseño original, la propuesta, estaba ahí, estaba en lo contemplado, estaba en lo que nos rodea, incluyendo algunas facetas, y aquí es donde incluso muchos filósofos me condenarían a la hoguera, incluyendo normas morales. Sí, tenemos un problema, el tronco civilizatorio occidental tiene un problema porque un día Platón dijo que todo lo que era importante, todo lo que era culto tenía que ver con la ciudad. Todo lo que no tuviera que ver con la polis y con la vida en la polis era digno de desprecio, merecedor de anulación intelectual. Eso es despreciable porque no está en la polis. La cultura es estar fuera de la naturaleza, y como eso tuvo un éxito radiante, se canalizó a través incluso de la trascendencia judeocristiana, pues así estamos, entre otras cosas, con el mundo semidemolido, ¿no? Por tanto, yo acepto, pero con una variable, incluso pido perdón por el título de la charla, porque más que propuestas, que sería probablemente una cosa más exclusivamente humana, ¿no? Te propongo que son sugerencias. Realmente la charla debería haberse denominado, llevar el título de sugerencias que la naturaleza nos hace, incluso quitarlo de éticas y demás. Para empezar, lo de sugerencias tiene especial sentido, porque también estamos muy encorsetados, ¿no? Por transmisión de conocimiento lapidario, ¡pum!, ¿no? Vamos al colegio, vamos a la escuela, vamos a la universidad, ¡pum!, se nos imparten conocimientos que están más o menos consolidados, acreditados, demostrados, investigados, pero son bastante monolíticos. No suelen dejar libertad de interpretación. Y en cambio la sugerencia es algo siempre abierto. Así funciona la naturaleza. Es más,
soy totalmente partidario de una frase que me fascinó hace 40 años cuando la leí por primera vez. Es de Ortega y Gasset, está en la introducción de sus Meditaciones del Quijote, y dice: el bosque es un gran maestro, pero, como todos los grandes pedagogos, solo utiliza la sugerencia para que sea todavía más atractivo el intentar comprender, escuchar, sentir su lenguaje, ¿no? El verdadero maestro sugiere, no da normas, no da decálogos, no da leyes, ¿no? Aquí también entraríamos en una de las cuestiones más fascinantes de la naturaleza. Yo opino que el concepto ley de la naturaleza es bastante extraviado, porque la naturaleza crea y descrea constantemente sus leyes, su capacidad de indagación, de buscar a través de la repetición la novedad, a través de incorporar el azar en las mayores conquistas de novedad, pues es algo que realmente merece la pena tener en cuenta. Por tanto, partamos de una base que conviene tener. La ética, las filosofías morales, con el apartado compasión, es lo mejor que ha inventado la mente humana, sin la menor duda. Aquí yo me bato en un maximalismo absoluto de todo lo que ha sido capaz de poner el ser humano a través de su racionalidad en funcionamiento. Lo mejor es haber creado conceptos éticos, haber creado elementos para la convivencia, y cuando eso se lleva a las últimas consecuencias aparece la compasión, que es realmente situarse en el lugar de lo que tienes delante, o sea, ser en la medida de lo posible el otro, lo otro, los otros, para que funcione. Y por tanto, yo considero que las sugerencias para esos comportamientos están absolutamente al alcance de nosotros mismos si tenemos a bien regalarnos una convivencia con la naturaleza, regalarnos una posibilidad de encuentro con el mundo que nos rodea. Los diagnósticos están claros. Si queréis preguntar, aunque mi memoria empieza a tener algún que otro tropiezo, creo que tengo en la cabeza todavía casi todos los grandes números del diagnóstico del estado de la salud de la naturaleza en nuestro país y del medio ambiente en el planeta, ¿no? Pero precisamente se podría decir, y de aquí voy a empezar a hacer una especie de vidas paralelas y de no convivencia de contrarios, que esto es importantísimo tenerlo en cuenta, entre la elección mayoritaria por esta civilización y en ese campo que hace la naturaleza. Para empezar, lo que le sucede al mundo se debe en buena medida a la indiferencia. La indiferencia es 17 pandemias, una detrás de otra. La indiferencia es demoledora, es exclusivista, es destructora, tortura, mata, en fin. Es más, la indiferencia es también la peor de las actitudes, porque fomenta también casi todas las violencias entre los componentes de nuestra especie, ¿no? Bueno, si hay algo que un naturalista puede perfectamente comprobar, simplemente solitariando esos campos, la palabra no existe en el diccionario, pero ya insisto en que hay que jugar con las palabras, caminando en solitario, emboscándonos, caminando por los espacios abiertos, acostándose en la línea del horizonte, pues podremos comprobar infinitas veces
que en la naturaleza todo está atento a todo. Es una extraordinaria actividad. Nunca ves a un animal desatento, nunca ves a una planta desatenta, nunca ves a un manantial, a un curso fluvial, nunca ves a una nube, nunca ves a la lluvia, nunca ves al rocío desatentos, ¿no? Pues ya está, una sugerencia. Una sugerencia que parece... No, es que de esa atención por lo que está pasando, por lo que sucede en torno a ti, abrazándote por todas partes, pues empieza a tener una suerte de posibilidad de antídoto. Si estamos atentos y atentos a lo que necesitamos, atentos a los que necesita cualquiera de las realidades de nuestro mundo. Ahora mismo son infinitas las realidades, lo que necesita el menor, lo que necesita la mujer, lo que necesita el emigrante, lo que necesita el pobre, lo que necesita el enfermo. Si estamos mínimamente atentos, estaremos más capacitados de echar una mano, de prestar una ayuda. Pero la indiferencia ocupa amplias posiciones del espectro emocional de las personas, una diferencia muy fomentada por la cultura del entretenimiento y no digamos por la moralidad suprema de todo vale si el beneficiado eres tú. Esta es la civilización de quítate tú para que me ponga yo, porque además está sacralizado. Eso es la cultura del éxito. El éxito que siempre es desplazar a muchísima gente a través de la competitividad, ¿no? Pues como la naturaleza es atenta, y atenta en el doble sentido de la palabra, atenta porque presta atención y atenta porque es galante, porque es acogedora, porque no se reserva el derecho de exclusión, porque las cosas verdaderamente importantes de la naturaleza, aunque por supuesto hay competitividad y hay darwinismo, no el extremo, no el social, evidentemente, pero sí, pero lo verdaderamente importante es convivencial, es cooperativo, es amistoso, es asistencia mutua muy por encima de cualquiera de las competitividades sacralizadas por el ser humano. Segunda cuestión. Inclusión es otra de las cosas que se aprenden ahí fuera. Nuestra civilización, aquí digo otra vez más, de la misma forma que también desde un punto de vista filosófico la inclusión de los contrarios siempre es positiva, es la piedra angular de las filosofías orientales, del taoísmo y del budismo. Nosotros no queremos vivir aceptando el contrapeso de los contrarios, simplemente excluimos. Para empezar, nos excluimos a nosotros mismos del mundo al que pertenecemos. Nos excluimos del paisaje, de los ciclos de la vida, nos excluimos incluso de los elementos básicos para estar nosotros mismos vivos y por tanto tenemos esa cuestión. Y esto lo hacemos a bordo también de una situación que viene desde el mismo Platón otra vez, ¿no? Lo importante, lo supremo, lo que se acerca a la divinidad es el ser humano, está por encima, es antropocentrismo a toneladas, ¿no? La naturaleza enseña exactamente a lo contrario, sugiere nada de antropocentrismo, ni mucho menos, ¿por qué no decirlo? Hay una tentación dentro del ecologismo, ¿no? La deep ecology es prácticamente poner a la naturaleza en el centro de todo, también un centro absoluto. Yo creo que esto lo conseguí transmitir con un aforismo hace también muchos años, ni antropocentrismo ni biocentrismo. Todo es centro de todo. Ni el más minúsculo ser vivo deja de ser centro de algo. Esto también se aprende en la convivencia con el paisaje. Todo es centro de todo. Es muy provocativo porque somos la especie de las jerarquías y de los delirantes poderes
y de la búsqueda de poder y de dominación. Y claro, cuando te encuentras de sopetón con el nada ni nadie es más importante que nada ni nadie y todo es centro, cada uno de nosotros es centro de infinitas cosas, pero cada uno de los elementos que nos acompañan pues hace exactamente la misma función. La descentralización absoluta, fijaros que cuidado que hay pelea, y no digamos en el mundo de las relaciones políticas y económicas, ¿no? Pues también, a no ser supremacista, ni antropocéntrico, pues es algo que también te lo sugiere la naturaleza y cabe aprenderlo. No es fácil, pero cabe aprenderlo. Otra cuestión. Pocas cosas hay más dramáticas que el uso del tiempo que hacemos los seres humanos. No os podéis imaginar, supongo que alguno ha podido tener alguna experiencia, pero claro, yo como tengo una suerte que no cabe en este recinto, por lo menos, yo he podido vivir más del 50% de mi vida sin calendario, sin reloj, sin una agenda, sin llevar el recordatorio de la muerte aquí, que eso es lo que son los relojes. Algo que te recuerda que te vas a morir y que cada vez que lo miras te está diciendo cuánto te queda, ¿no? Eso de que el tiempo sea algo dramático, por no decir devastador, ¿no? Esa especie de que probablemente tiene mucho que ver con el rencor que se le tiene a la naturaleza, porque claro, el tiempo es una de las primeras materias primas que usa la vida, el tiempo. Como el tiempo ese también nos la va a quitar, pues tenemos unas relaciones absolutamente calamitosas cuando probablemente cabe un antídoto. Incluso, bueno, esto puede llevar muy lejos, no sé si suscitaré alguna pregunta, pero nadie enseña a morir mejor que la naturaleza, precisamente porque te enseña a usar el tiempo de otra forma. Y el tiempo es uno de los principales instrumentos de la vida, es la vivacidad misma, es una fuerza extraordinariamente creativa, ¿no? Y sobre todo es el antídoto hacia una de las peores secuelas de nuestra amoralidad institucional, ¿no? La divinización, la sacralización de la prisa, de la velocidad como un bien, del acortar tiempo, distancia, el intentar cada vez hacer las cosas en menos tiempo. La prisa es lela. Absolutamente lela, es la cosa más estúpida de este mundo. La naturaleza enseña que no hay nada en este mundo mejor por más rápido. Si acaso con una excepción. La excepción única para la que hay que tener prisa es si algo te duele. Eso está claro. Si estás con un daño, lo mejor es que te lo quiten cuanto antes. Para todo lo demás, y ahí ya me meto incluso en proposiciones muy provocativas, desafío a que alguien me demuestre que algo es mejor por más rápido, ni siquiera en el deporte. El ideal olímpico es otra estupidez soberana, absolutamente soberana, ¿no? Porque también es supremacista, el más alto, más fuerte, más rápido, más goles, es siempre dominación de unos sobre otros, es un afán de exclusividad, de competitividad, ¿no? Y sobre todo el tiempo no es oro, que es otra de las muletillas amorales de nuestra civilización. Cioran, el filósofo más nihilista, más pesimista de la historia, de la filosofía escrita, un grandísimo pensador, era búlgaro, pero escribía en francés, acuñó un aforismo que no consigo separar nunca de mi propia felicidad, ¿no? Si eres una misma cosa con el tiempo, te conviertes en vida. Eso lo enseña también, lo sugiere también la naturaleza, ¿eh?
ser tiempo, es decir, una cadencia rítmica, cíclica, circular, que donde acaba algo inmediatamente lo recomienza, porque el tiempo es el instrumento de la vida. Y la vida, probablemente, la mejor cosa que hace es intentarlo de nuevo, volver a empezar, no terminarse, porque donde algo acaba, insisto, inmediatamente lo empieza. Es decir, en la naturaleza no solamente nadie tiene prisa por terminar nada antes, sino que nunca termina porque exactamente en ese mismo instante y momento comienza, ¿no? Frente a la ley la prisa, la sugerencia de un uso del tiempo constructivo, renovador y en absoluto sujeto a ninguna compensación económica. Ya puestos a provocar, diré que lo mejor que le puede pasar a alguien es que no tenga que vender su vida por una determinada remuneración. Una de las peores cosas que nos pasa a los humanos es el horario laboral. Esto no existe en la naturaleza. No hay horario laboral. Yo, en plan un poco jocoso, digo que a San Benito hay que sacarle el santoral y meterle en el infierno directamente, porque fue el que inventó el horario laboral. O sea, directamente al infierno, por haber inventado lo peor de lo que nos sucede. Ya sé que es muy poco frecuente, es una de las cosas que equivale literalmente a que te toque la lotería, el poder haber vivido no solo sin relojes ni calendarios, sino siempre sin horario laboral, ¿no? Pero, insisto, los horarios, aunque hay, por supuesto, toda la historia de los biorritmos y demás, pero el horario laboral no existe ahí fuera. El uso del espacio, también dramático. Dramático hasta el delirio. El uso del espacio está a la orden, es uno de los motores de la historia. No ha habido poder humano que, en cuanto se ha consolidado como tal, no haya querido más espacio. Todas las guerras prácticamente han sido de conquista e invasión, a la par que religiosas. Todas las guerras han sido religiosas y todas las guerras han sido por espacio, ¿no? Espacio incluso mental, porque las ideologías son espacios mentales, ¿no? Por tanto, tremendo. El peor uso del espacio, lo sé muy bien, nací a 300 metros de aquí, el peor uso del espacio es el espacio urbano, que está sacralizado, además, pues, el estandarte de las civilizaciones y demás, porque simplemente es la acumulación de amontonamientos. La naturaleza no acepta el amontonamiento y mucho menos acepta que esa acumulación de amontonamientos sea invariablemente parásita de precisamente todo lo que no forma parte de la ciudad. En esto volvemos a la gratitud. Las ciudades, los ciudadanos tendrían que estar todo el día dando las gracias, pero todos los días dando las gracias, porque nada esencial se produce en la ciudad. Nada de lo que permite vivir se produce en el ámbito urbano. Y entonces está la dimensión, la mayor parte de las cosas que encontramos en la naturaleza son sustancialmente autosuficientes, porque precisamente no se amontonan, porque reparten, porque comparten, porque la distribución no es de exclusividad acumulativa, sino bastante bien distribuida, bastante bien repartida, ¿no? Si a eso sumamos que las formaciones, las comunidades, tanto zoológicas como botánicas, que nos parecen, desde nuestra perspectiva, amontonamientos, pues curiosamente no lo son como los nuestros, ¿no? Un bosque es un amontonamiento de árboles. En cambio, un bosque es uno de los mejores ejemplos de convivencialidad, de compartir,
de funcionar con extraordinaria reciprocidad. Un bosque está constantemente usando los elementos esenciales, los concentra en gran medida en cada árbol, pero a partir de ahí se convierte en una irradiación extraordinaria de posibilidades de vida para infinitos otros seres vivos. Lo dije aquí cuando hicimos el homenaje a Thoreau, creo, sí, en este mismo lugar, que fue un acto precioso, por cierto, uno más de los que... El bosque siempre es para los demás y es un amontonamiento. La ciudad es para los ciudadanos y nunca para los demás, todo para ella. Es una fuerza centrípeta absoluta, es un agujero negro, ¿no? Por tanto, sugerencia de la naturaleza, ser centrífugos, desamontonarnos. Bueno, tengo que ir terminando porque esto puede no tener fin, como afortunadamente no lo tienen las sugerencias de la naturaleza, pero probablemente esta pandemia pues nos ha acercado. También como somos extraordinariamente descuidados, desatentos y olvidadizos, las reacciones que prometieron mucho, a mí me llenaron de esperanza en los primeros meses de este encarcelamiento no voluntario, y es que la gente empezó a pensar un poco en lo necesario, en lo realmente importante, ¿no? Y bueno, pues muchos de nosotros que somos entrevistados con alguna regularidad dijimos, sí, esto tiene buena pinta, esto probablemente ayude a buscar otra forma de interpretar la vida y de relacionarnos con la naturaleza, porque ahora resulta que sabemos que lo necesario es que haya agricultores proporcionando alimentos, que haya distribuidores de esos alimentos, que haya médicos, enfermeras, celadores, farmacéuticos, veterinarios. Esto es, y sobre todo también, porque no podemos olvidarlo, que haya biólogos y ecólogos contándonos cómo funciona la naturaleza, en este caso desde el punto de vista científico. Bueno, pues el que en un momento dado y fugazmente tuviéramos en la mente que hay que ser capaces de centrar la atención en lo más necesario, pues estaba francamente bien. Yo digo que hasta que no consideremos prioritario necesitar solo lo necesario, no vamos a arreglar. Y es que eso también te lo sugiere la naturaleza. Nadie acumula en la naturaleza, incluso las especies que son capaces de crear despensas de algún tipo, desde el tejido graso de los osos para invernar hasta las pequeñas trojes de grano de los insectos sociales o la miel de las abejas. Realmente es un tipo de acumulación absolutamente distinto, es acumulación para la supervivencia durante unos periodos del año con escasez de recursos directos, ¿no? La naturaleza en buena medida es estoica, es austera, es realmente como las propuestas, ¿no?, del estoicismo, que por cierto es una de las filosofías más cercanas al ecologismo, aunque casi pocos se atreven a acordarse, ¿no? En fin, esa es otra de las sugerencias. Ahora voy por no alargarme mucho, pero bueno, una de las principales apetencias del ser humano es la emoción estética, tiene un prestigio ilimitado. El artista suele merecerse un determinado tipo de admiración. La búsqueda de la belleza es una de las cosas que más nos rescatan, ¿no? Yo tengo como lema acuñado hace también muchísimos decenios, de obedecer obedece las instrucciones de la belleza, ninguna otra merece obediencia, ¿no? Pero ¿qué es la belleza? Lo que te cuenta la natura. Lo resumió Schiller como nadie, ¿no? La inclusión absoluta de todas las cosas. Eso es la belleza. Me temo que nuestra civilización ha convertido en feas demasiadas cosas de este mundo. Abrumadoramente feas.
La estupidez de la línea recta, por ejemplo, es una de las primeras, y no me alargo porque si entro ya en los cánones estéticos ya me tenéis que echar de aquí a trompicones. La sugerencia de la multiplicidad versus el drama que todos conocemos como naturalistas, como biólogos, como apasionados de la vida, versus la sexta extinción. Sencillamente. En la naturaleza no se encuentran elementos que no se compensen, ¿no? Las extinciones han venido por problemas no de la propia naturaleza, sino algunas veces cósmicos, otras veces climáticos. Bueno, el clima ahí tenemos que jugar con que sí que forma parte, ¿no?, de los fundamentos. Pero la idea que se expresa mejor cuando uno intenta desde admirar hasta defender la multiplicidad de la vida es que es un seguro, es el seguro de vida para la vida. Y nunca olvidaré uno de los mejores aforismos que jamás se han escrito y que casi todo el mundo achacaría autoría a algún ecologista más o menos profundo, y que lo escribió Séneca hace muchísimo tiempo, ¿no? Cuando nos falta una parte del todo, los que quedamos no podemos estar seguros. Fijaros. ¿Por qué defendemos las especies? Porque no queremos que se extinga nada, para estar seguros. La pandemia también nos ofrece, ahora mismo, porque ha tenido un exitazo extraordinario la relación entre la salud de la naturaleza, de los sistemas completos, sistemas naturales completos, y la salud general del planeta y, por supuesto, de nuestra especie. Bueno, termino. Voy a hacer una pequeña referencia a otra de nuestras locuras, que es la comodidad. La comodidad es la guadaña de la vida. Y esto lo dejo para otra conferencia, porque es de las cosas más importantes a tener en cuenta. La comodidad, como decía el gran poeta René Char, la comodidad es un crimen. Y de ahí para adelante. Ya sé, grandilocuencias, maximalismos, extemporánea afirmación. La comodidad mata lo que no está escrito. Y la comodidad mata lo diferente, y la comodidad avasalla a la naturaleza, y la comodidad justifica las guerras, y la comodidad justifica el supremacismo, el machismo, la exclusión. Todo eso está en relación con la comodidad. ¿Alguien ha visto algún animal, alguna planta cómodos? Eso que se dice ahora, que es una de las frases más estúpidas y más cursis, mi zona de confort. Mire usted, el confort es asesino descarado. Está matando constantemente otras realidades de nuestro mundo. Y por tanto, no me extiendo para ir terminando. Somos personas que admiramos el conocimiento, lo que la racionalidad humana ha puesto a nuestra disposición. Y casi siempre nos olvidamos de esa sugerencia, la de Ortega y Gasset, cómo sugiere el bosque determinados tipos de talentos. Pero no todos se olvidaron. Algunas de las mejores mentes humanas se acercaron a la natura como maestra, como docente, como conductora de la mejor versión de nosotros mismos. Bueno, podríamos citar a veintitantos grandes pensadores y pensadoras de la historia de la humanidad, pero me voy a centrar en dos que son mis preferidos. Nada enseña a vivir mejor que lo viviente, porque hemos aprendido muchas cosas, pero es que hemos desaprendido a vivir, porque vivir es convivir, y eso es lo que enseña la naturaleza, a convivir, no a excluir, no a machacar, no a despreciar y demás. Y algo que curiosamente se usa muy poco, fui muy feliz al encontrarlo en los ensayos de Montaigne, que debían ser de obligado cumplimiento también, de obligada lectura del sistema educativo español. El paisaje ya nos dice lo que hay que hacer con él.
Esto, si estuviera un poquito más cerca de nuestras formas de actuar, tú llegas ante un paisaje y dices, bueno, vamos a ver, ¿este paisaje qué sabe hacer? Bueno, pues hay que seguir haciendo lo que ese paisaje sabe hacer en la mayor medida posible, ¿no? Y no lo que nosotros sabemos hacer, ¿no? Esa es una de las grandes sugerencias. Por tanto, y volviendo a lo que más preferimos, también hay que acordarse de la famosa frase de Albert Camus, el ser humano es el único que destruye lo que prefiere. Vuelvo a lo del rinconcito de nuestra memoria genética, que sigue siendo naturalista, sigue siendo hospitalario, sigue siendo agradecido, pero está ahí muy arrinconado, muy capacitado para formar parte del olvido y no del recuerdo permanente. La naturaleza te cuenta que todo lo esencial mana de algo que tú no eres. Por tanto, fíjense ustedes, poco hay más importante que declararse dependiente de lo esencial. Sí, un estado de la emoción, un estado de la razón, porque, y esto contradice a muchos científicos y a muchos filósofos, ¿no? La cultura es independencia de la natura, la cultura es superar a la natura, pero da la casualidad que lo esencial, absolutamente esencial, viene de lo que no somos. Lo que preferimos viene de lo que no somos. Por tanto, yo propongo me acuerdo que fue un artículo que publiqué también hace más de 40 años, ¿no? Que les fastidió un poco a los vascos, a los catalanes y tal, porque yo decía, lo que hay que declarar es la dependencia, no la independencia. Lo verdaderamente importante es declarar dependencias, ¿no? ¿Qué es lo que le declaras a la persona que quieres, por otra parte? Si en cuanto te dicen qué es lo que prefieres a los tuyos, a los que quieres, a tu familia, a tu mujer, a tu pareja y tal. Y es una relación de dependencia. Y es el mejor estado de la materia. El estar enamorado de algo, de alguien, ¿no? Y estás dependiendo de ese elemento. Eso también te lo enseña la propia naturaleza. En fin, la natura nos sugiere que nos interesemos por la vida, pero da la casualidad de que no solo es la natura. Aquí está el aldabonazo. Indiferencia, desprecio, destrucción, cuando todas nuestras formas mejores de conocimiento, resumiendo, la química y la física, la geografía y la biología, el arte, la sensibilidad humana, todas esas disciplinas también han demostrado que lo más interesante es la natura. ¿A qué viene? ¿A qué viene esta destrucción? ¿A qué viene este desencuentro? Este acordarnos sobre todo de olvidar lo que somos y lo que necesitamos. Sencillamente somos naturaleza y por tanto no nos insultemos. No nos insultemos despreciando lo que somos. Muchas gracias y que la vida les atalante. ¿Queréis formular alguna pregunta? Nos has dejado sin preguntas. No, nos has abierto tantas preguntas que a veces se atreven a formularlas. Yo quería a la referencia del podcast ese que ha dicho de Radio Nacional al principio de la conferencia. Sí. Tendría que mirar, es un programa de No es un día cualquiera, un programa de los domingos que hice durante 22 años consecutivos. Y tendría que mirar en mis notas qué día fue, pero fue hace mucho, fue probablemente hace más de, seguramente 17 o 18 años.
De todas formas, si me dejas un correo electrónico, intentaré encontrar la fecha y tal, pero sí, es que ha pasado todo ese tiempo. Sí. Si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Es lo que nos propuso Jorge Wagensberg en un precioso libro, ¿no? Yo no sé si Josefina quiere... Somos pocos, casi no hace falta moderar, somos poquitos. Me interesa sobre todo aquella reflexión del tiempo como material de la vida y cómo los organismos, en vez de amontonarse, son productivos en la dimensión del espacio, en la dimensión de la materia, pero también en la dimensión del tiempo. Crean sus nichos temporales más que nichos ecológicos, o tanto como nichos ecológicos. Y nada más quería agradecerle por esa reflexión, que es bastante inspiradora, y que la creatividad viene en la naturaleza y en nosotros. Es algo que también podría extenderse uno mucho. Casi no hay disciplina artística que no esté especialmente vinculada. Las fuentes fundamentales de la inspiración creativa, de la prestigiada y prestigiosa creatividad humana, están invariablemente ligadas al mundo de lo espontáneo. O sea que no hay arquitecto, escritor, no digamos los poetas, los escultores, los pintores, es que es absolutamente fascinante. Casi todo sabe vivir menos nosotros. Bueno, pues sí, no queréis preguntar nada. Comentar que a mí me ha encantado la reflexión de cuando has dicho lo de que hemos copiado a la naturaleza, que de las cosas que conocemos ya existían en la naturaleza, porque yo como docente más de una vez me he encontrado con escolares que dicen, ¿y esto para qué sirve? Dicen, no, la naturaleza no busca que nos sirva a nosotros. Anda, entonces, ¿para qué se ha creado? ¿Para qué existe si no nos sirve para nada? Teóricamente, por supuesto. Esa reflexión me ha encantado de esto lo ha hecho lo que no existe ya en la naturaleza. Yo también tengo un aforismo también de hace muchísimos años, digo, no empezaremos a arreglar un poco la situación si en el etiquetaje de los miles y miles de productos que usamos, junto al Made in England o Made in China, no aparece con letras un poco más grandes, Made by Nature, hecho por la naturaleza. Porque nada de lo que nosotros hacemos está sin ese precedente de la materia prima, de la capacidad de crecimiento, hecho por futanito, por el poeta, ¿verdad? Ya en mi campo particular yo siempre digo que los poemas que escribo es algo que a mí me ha contado la naturaleza, que soy coautor, siempre somos coautores. Como campesino que cultiva sus propios alimentos, estoy absolutamente convencido de que nada es obra propia. Es decir, el campesino que no reconoce que el verdadero agricultor es la planta, no sabe nada de la vida. Es esa otra forma de entender, ¿no? Por tanto, está bastante claro que esto falta en el menú, y falta en la docencia, y falta, esto debería ser la primera lección de párvulos. Oiga, que usted es un ser humano magnífico, qué maravilla, pero usted está hecho también por la naturaleza. O sea, y no es sacralizarla, es por una parte tiene un componente, yo no excluyo el sentimental, insisto, el estar enamorado y me declaro dependiente, y el mejor estado del alma es el enamoramiento, por tanto, bendito sea que te emociona el ver amanecer, el atardecer o el ver salir el agua de un manantial. Es una bendición porque es grato, gratuito, frecuente y está a tu disposición y demás, ¿no? Pero tenemos que ser consecuentes con eso. ¿Qué es la vida? Primera lección. La vida es un préstamo que te viene y demás, y que
Y aprender a vivir debería ser el verdadero objetivo, porque lo que estamos haciendo es no aprendiendo a vivir, ni siquiera aprendemos a morirnos, porque nos aterra, y para colmo, entre medias, a que todo caiga, ¿no? ¿Algo más? Aprovechad los que habéis traído libros y firma. Yo he traído pluma. Y ha traído pluma que pierde. Sí, que me manchan los dedos de tinta, pero o están manchados de tierra o están manchados de tinta. Es lo que nos pasa a los campesinos que escribimos. Vale, estamos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Nuestra próxima conferencia va al mes de abril, el 4 de abril. Mario García Pradis va a hablar por qué cambian tanto los nombres de los animales. Es el 4 de mayo. Yo es que voy más despacio, ya he aprendido que voy más despacio.